Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré, soy profesor de astronomía y bueno, aquí seguimos hablando sobre ciencia, sobre Dios, la parte espiritual también. Vamos a hablar del universo, todo esto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica. Esta ley que está un poco relacionada con la flecha del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en general muchos procesos suelen darse en una dirección y no en la otra. A ver, hay procesos físicos en el cual grabamos, ponemos la película al revés, a producirse al revés y daría lo mismo. Por ejemplo, órbitas alrededor del Sol, damos vuelta, girarían por el otro lado, no pasaría nada, la miramos y no hay ningún problema. Ahora, hay algunos procesos en el cual si ponemos la película al revés, sí que no es lo mismo. Ejemplo, tenemos un vaso con agua y le tiramos una gota de tinta. Se empieza a diluir hasta que queda todo el vaso con el agua azul. Ahora al revés, que la tinta vaya hacia un punto, eso en la naturaleza no ocurre. Y no hay ninguna ley física de que lo impida. O sea, eso no es imposible, pero ¿qué pasa? El proceso tiende a darse naturalmente en una dirección y no en la otra. Por eso que está vinculada con la flecha del tiempo, porque va en una dirección. Otro ejemplo que quería decir, pensando en la temperatura, es el agua. Tenemos un vaso con agua tibia, ponemos un hielo, el hielo se derrite y el agua se enfría. Entonces teníamos parte más caliente, parte más fría y tiende a un equilibrio. Pero al revés no ocurre que tengamos un vaso con agua fría y de repente se caliente el agua y se forme un cubito de hielo y queda ahí flotando. Eso no ocurre. No hay ninguna ley física que lo impida, pero eso no es así. Después otro ejemplo común, el de la habitación. La habitación, mi niña tiene una caja con todos los juguetes, están todos ordenados, y de repente empieza a sacar, a jugar y demás, y empieza a desparramarse todo. Entonces queda todo desordenado en toda la casa, juguetes por todas partes. Ahí hay que realizar un trabajo exterior para bajar la entropía de los juguetes y de la habitación y guardarlo todo en su sitio. Eso tiene una dirección y la contraria se puede hacer un trabajo externo para bajar la entropía, pero naturalmente la entropía o se mantiene o sube en un sistema cerrado no podría bajar. En este caso, porque estamos haciendo un trabajo exterior. Ahora, hay sistemas más grandes y en el cual podemos ver de que la entropía puede bajar. Como que voy a la habitación y ordeno los juguetes de mi niña y hago que la entropía baje porque estoy ordenándolos todo. También ocurre el desorden y el orden en algunos casos puntuales. Y esto se da, un ejemplo, si tenemos una fuente de alta temperatura, una fuente fría de baja temperatura, y si ponemos un objeto en el interior, en el medio de estas dos, la transferencia de energía, de calor de una de mayor temperatura a una de menor temperatura, sí puede producir una disminución de la entropía en este central. Y ese caso lo traspolamos a el Sol como fuente de alta temperatura, el espacio profundo como fuente de baja temperatura y el planeta Tierra como sería el objeto, el sistema de temperatura intermedia. Y acá sí que se puede, por esa transferencia, hacer una bajada en lo que es la entropía, o por lo menos generar orden. Y esto lo estamos viendo, ¿por qué? Porque tenemos vida, vivimos. El cuerpo humano, cualquier célula, el orden que tiene, la estructura que tiene una célula, por el azar no se podría formar. Porque si todas las partículas, como vimos en el agua, tienden al equilibrio y a distribuirse, si tiramos tinta en el agua se desparrama toda, ¿qué nos haría pensar que por casualidad se empiecen a formar y agrupar nitrógeno, oxígeno, carbono para formar lo que es una célula? Naturalmente nada, porque la tendencia es al desorden. Entonces, en este caso, sí se está produciendo una disminución de la entropía por esa transferencia de calor. Ahora, en el caso concretamente de lo que es la vida, bueno,
se tiende a pensar que hay una inteligencia detrás que la ha creado. El proyecto Genoma Humano, el director del proyecto Genoma Humano, que fue Collins, cuando comenzó el proyecto era ateo, afirmaba que era ateo y no creía en Dios. Pero conforme fue avanzando el proyecto de esta investigación, empezó a creer, y cuando terminó el proyecto Genoma Humano, el hombre fue totalmente creyente. Dice, es imposible de que por el azar se produzca esto. Entonces, si nos ponemos a pensar, primero, ser un resultado del azar no nos dejaría ninguna importancia. O sea, somos solamente un resultado del azar. No, estaría como, para nosotros mismos, está como más bueno pensar de que fuimos creados con una intención y tenemos propósitos. Así que el tema de pensar en que Dios nos ha creado, que ha creado el universo, por ahí está, nos hace sentir mejor y pensar en el sentido de que fuimos creados y tenemos propósito y estamos aquí por algo, y no simplemente porque las células fueron rebotando hasta formar lo que somos. Bueno, y el universo como tal, como sistema cerrado, también tiene un aumento de la entropía. La entropía va aumentando hasta tal punto de que el final del universo va a ser la muerte térmica con el nivel máximo de entropía. Ahora, en el origen del universo tenía una entropía muy baja, y eso lo calculó Roger Penrose. Tenía muy baja entropía y de ahí fue aumentando, bajísima. Fue comparada en un estudio que hizo. Esa entropía lo que nos dice es que este universo no podría ser o no podría venir de otro. A lo mejor han escuchado esa teoría de Big Bang, expansión, Big Crunch, contracción. Entonces, es un universo cíclico. Se expande, se contrae, se expande, se contrae. ¿Qué pasa? La entropía se conserva, no disminuye. Mínimo se conserva, sino aumenta. Entonces, si este universo fuese de expansión y contracción, tendríamos que seguir acumulando la entropía de los universos anteriores. Entonces, desde el momento del Big Bang, tenemos que haber tenido una entropía altísima, y depende de cuántos ciclos llevásemos, tendería a infinito. Pues eso no es así. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el universo se creó, lo creó alguien deliberadamente con intenciones. Ese alguien es Dios, o bueno, como cada uno le quiera llamar, yo le llamo Dios. Fue creado y por eso tiene la entropía tan baja. Ahora, de que la teoría de los ciclos sea cierta y que después se contraiga, no lo podemos confirmar. Primero porque no vamos a estar por los miles de millones de años que le queda al universo, y porque si se contrae, tampoco nos iríamos a enterar. Pero bueno, lo que nos dice es que si la entropía va aumentando y aumentando, este universo sí que tendría un final y sería la muerte térmica. ¿Sí? Bueno, pero esto quedaría para otros videos, desarrollar más lo que sería la muerte térmica y el principio entrópico también, cómo se han ido dando todas las constantes físicas totalmente ajustadas para que el universo, además del aumento de entropía que vimos, que nos permita la vida, más que nada, y que el universo subsista como tal, que no haya contraído ni que haya expandido, y el gran desgarramiento también, el Big Rip, bueno, todas esas teorías alternativas que hay, que no dejan de ser, serían hipótesis, porque no son teorías, porque no son demostrables, serían simplemente hipótesis como para evadir el Big Bang. Bueno, en realidad es esto y podría ser esto otro, pero no tienen ningún argumento y bueno, no pasan de ahí, de simple hipótesis. Bueno, sin más, nos vemos en los próximos videos. No olviden de suscribirse, de darle a la campanita, de darle me gusta. Muchas gracias por mirar el video y nos vemos en la próxima. Chao.